Muy buenos días, amables espectadores. Aquí estamos en el distinguido periódico La Opinión, en un evento de un servidor, Jorge Amín Baliza Caro, expositor de mi obra de pintura. En este rublo tengo 42 años. Inicié el 23 de enero de 1979 a la fecha. Gracias a Dios me ha dado ese don y lo muestro a ustedes. Un placer. Cada diseño está realizado con el sentimiento, está realizado con esa puesta de sol. Hay ocasiones en que uno quisiera manifestar muchas cosas. Unos lo hacen con palabras, otros lo hacen con la danza, pero yo lo hago con la pintura. Mi obra, puesta de sol. Acrílico sobre tela, medida 73 por 53. El siguiente es el velero. Acrílico sobre tela, medida 73 por 53. Cuando uno empieza a analizar, uno realiza una introspección en sí mismo y quiere demostrar al público qué es lo que puede hacer, qué es lo que puede manifestar en sus sentimientos. Y obviamente al pintar, el autor empieza a realizar algunos juegos. Esos juegos son encontrar o que el espectador encuentre cosas que uno esconde en la obra. Ustedes tal vez, si tienen detenimiento al ver la obra, van a encontrar muchos secretos que tiene el pintor. El siguiente es puesta de sol. Es la clásica atardecer en la playa y encontramos a dos veleros. Vemos esas nubes nubarrosas, pero llena de sentimiento, llena de una expresión que el autor quiere dar. Cada pincelada, el autor refleja su estado de ánimo. Aquí vemos la estructuración de la perspectiva del sol hacia adelante. Se ve realmente cuál es la composición directa de los veleros. Medida 73 por 53, acrílico sobre tela. Una casa de descanso. Acrílico sobre tela. Medida 73 por 53. Cada vez que uno refleja, vamos a encontrar el sentimiento de cada persona, el reflejo del autor. Aquí vemos que uno busca el espacio completo. Buscamos la introspección de uno a sí mismo, buscamos ese descanso previo. Si no se lo da el artista, lo tiene que buscar en su mente. Y por eso a esta obra le puse la casa de descanso, porque aquí me encuentro descansando mentalmente y lo disfruto. Una tarde de verano. Siempre nosotros hemos puesto un atardecer, un amanecer, el mediodía, pero realmente nos ponemos a pensar la tarde de verano, ¿cómo se siente? ¿Cómo se puede enajenar uno de esa tarde? Llenarse de espacios, llenarse de esa tranquilidad, llenarse consigo mismo. Uno trata de hacer la ambientación para que el espectador, la familia o el mismo autor caiga en ese juego de relajación. Es acrílico sobre tela, medida 73 por 53. Una tarde de verano. Siempre vamos a encontrar el relajamiento directo. Veamos la profundidad que tiene el color verde, cómo se pierde entre los pinos. ¿Cuál es la majestuosidad de esa definición completa? Vamos a observar que los pinos van degradándose en tonos, más claros, más oscuros,
y hay un momento dado en que rompe la afinación de colores. Ese rompimiento es práctica de una perspectiva angulada creada por el autor. Si no existiera ese rompimiento, no hubiera parte de la metáfora del autor. Vuelvo a repetir, el autor siempre trata de encontrar cosas nuevas y a la vez invita a la persona que está observando la obra que encuentre algunos datos que para unos sería imprescindible, pero para otros no. Acrílico sobre tela, medida 73 por 53. El reflejo. Aquí vemos la caracterización de la persona cuando se ve al espejo. Realmente la persona, cuando se ve al espejo, se ve tal como es, pero vemos aquí un rompimiento de la lógica con lo ilógico. Vemos cómo la majestuosidad se rompe con lo deprimente. El estado de ánimo que lleva uno es lo que uno quiere reflejar siempre en su obra. Ese rompimiento son dos facetas, son dos caras. Y si lo metemos a la metafísica o a la vida cotidiana, en la casa somos una cara, saliendo de la casa somos otro. Acrílico sobre tela, medida 73 por 53. Vamos, niebla, una madrugada de niebla en Jicotepec. Esa parte como me gusta, al venir de México, me encantó ese reflejo en la madrugada, ver cómo los pinos se pierden con la niebla. Esa es una conjugación. Nuestra naturaleza es tan sabia que nos manda al espectador quedarse en ese momento, que se grabe ese momento, que se disfrute ese momento y que se venga ese sentimiento. Para unos es un cuadro muy nostálgico, para otros es un cuadro muy alegre. Para mí en particular es una alegría. Acrílico sobre tela, medida 73 por 53. La montaña. Aquí vemos cómo la montaña empieza a dividirse por facetas, cómo baja, cómo se embarca en el paisaje en el primer término. El segundo término vemos un pequeño lago. Al término del lago vemos el tercer plano, que es el paisaje, pasto con los árboles. Pero veamos la conjunción que tenemos de la montaña, el lago, los árboles, el pasto, cómo se conjugan para darle el matiz adecuado. El rompimiento es completo. Y aquí vemos la sensibilidad completa del artista. Medida 73 por 53, acrílico sobre tela. La laguna. Siguiendo con lo anterior, vemos cómo los colores se van conjugando del más oscuro al más claro. Pero podemos verificar cuál es la composición directa, cuál es la perspectiva angulada que tiene este cuadro, cuál es la destreza de los colores. Al invitar al telespectador a disfrutar todos los ángulos embarcados, nos damos cuenta que nos invita a una tranquilidad, nos invita a una meditación. No rompe con todo, sino que es algo muy pausado, muy tranquilo, que lo podemos realizar entre nosotros mismos, porque tratamos de encontrarnos nosotros. Técnica acrílico sobre tela, medida 73 por 53. El potrero. Siempre Poza Rica está rodeado del sistema agrario.
Y estamos haciendo también hincapié a que todo eso ya se está perdiendo. La mancha urbana ha llegado a destruir esas partes donde uno disfrutaba de unidad de campo. Veamos que todavía está la montura, veamos que hay un lago, hay árboles, está ese paisaje que en ocasiones nos trae la nostalgia. Acrílico sobre tela, medida 73 por 53. No pueden faltar las flores de campo. Aquí verificamos cómo está la composición de un capullo, de unas flores, esa metamorfosis que tiene. Esa metamorfosis la vemos nosotros, la aplicamos en la vida cotidiana, en nuestros hijos, en nuestro hogar, con nuestra pareja, con nuestros semejantes, con nuestros vecinos. Y aquí vemos cuál es la composición directa de los colores. El color marrón que está en el fondo nos invita a una meditación, a un descanso previo. Y los colores de las flores nos da esa tranquilidad, nos da esa seguridad que al pintarlas o realizarla podemos modificar muchas cosas. Técnica, acrílico sobre tela, medida 73 por 53. La cima. Todo se relaciona con cualquier persona, con cualquier joven. A medida de que vamos empezando a escalar una montaña, un cerro, un edificio, vemos el sacrificio que va a hacer la persona. Lo podemos utilizar por aquellas personas que estudian, se esfuerzan, llegan a un punto culminante que es la cima, pero a partir de ahí ven el horizonte y vemos que siguen más retos, siguen más montañas, siguen más cimas, más cerros, más triunfos. Por eso no hay que quedarse a medias, hay que proseguir. Técnica, acrílico sobre tela, medida 73 por 53. La cabaña de campo. Me encanta porque tiene un rompimiento directo. Montañas, pinos y la cabaña. Se ve la profundidad de la montaña que despeja de frente hacia el fondo. Vemos esa montaña que es algo muy sagrado para nuestros ancestros, que ellos veían a las montañas como lo más sagrado y se le visitaba de vez en cuando para cumplir un triunfo, una alegría, una derrota o el duelo de un familiar. Medida 73 por 53. Acrílico sobre tela. Aquí vemos un ocaso directo. Vemos cómo los colores del atardecer empiezan a definirse, empiezan a romper entre ellos mismos. Cómo los pinos a la profundidad empieza a perderse su tonalidad. Nos envuelve con ese color amarillo, con ocre, y hace ese resurgimiento de las sombras. Es un juego de sombras con verde, azul y marrón. Veamos ese reflejo que se ve inhóspito. Acrílico sobre tela, medida 73 por 53. ¿Vale la pena seguir? Sí. En nuestro trayecto, en nuestra vida,
Cuando decidimos realizar algo, ya no tenemos las fuerzas, ya no tenemos a alguien a quien proseguir, a quien seguir, nos quedamos en la nada, nos quedamos de querer proseguir. Pero si tenemos esa suerte divina, esas palabras de aliento, si encontramos a ese Dios que siempre lo tratamos de buscar, o algún recuerdo de alguien que uno quiere, que uno ama, o de sus hijos, vale la pena proseguir. ¿Por quién luchar? Lo tenemos. Acrílico sobre tela, medida 73 por 53. Al final del camino te estaré esperando. Es algo muy personal. Siempre vamos a encontrar el motivo de querer seguir, de ver hacia adelante. Pero siempre tenemos que tener algo, de creer en alguien y de conseguir ese alguien. Por eso manifestamos que en ese camino, en ese fondo, ahí te puedo esperar. Y te lo aseguro, vale la pena. Acrílico sobre tela, medida 73 por 53. Una tarde de otoño. Jugamos con las estaciones del año, jugamos con los colores, jugamos con nuestra propia vida, jugamos a que queremos seguir. Veamos los colores paulatinamente: verde, cómo se conjuga con el amarillo, con el marrón, con el rojo, con el verde agua. Veamos esa tranquilidad que nos invita el diseño. Veamos esa tarde como un reflejo de la vida de uno. Ya pasando los 50 ya uno maneja que uno ya es otoñal, y lo reflejo en mi obra, y más en este cuadro, Una tarde de otoño. Acrílico sobre tela, medida 73 por 53. ¿Sí? La remembranza completa de la vida de un autor no nada más se refleja en su obra, se refleja también en la vida propia, en la de su familia, en la de la sociedad, en donde uno dio clases o donde uno se encuentra. Tratamos de ser un ejemplo a seguir. Tratamos de seguir con nuestra propia línea, con nuestra propia filosofía, con el respeto mutuo hacia nuestros semejantes. El pintor o el artista es una persona común. La diferencia que él sabe captar, la inferencia que la persona común no puede. El pintor puede encontrar objetos en una pared blanca, en una hoja blanca, en un lienzo. Nada más pedimos permiso para tomar un lápiz, para tomar un pincel y empezar a crear o empezar a escribir. Porque el pintor está apto para poder escribir, ensayar y poder realizar cualquier obra. Porque estamos aptos para todo eso. Somos artistas por naturaleza. Y el artista siempre se va a verificar, se va a demostrar consigo mismo hasta dónde puede llegar. Hay ocasiones en que verificamos nuestra obra y cuando iniciamos pedimos permiso al Creador o que nos ayude el Creador, porque Él es el que nos dirige. Él es el que nos da esa pauta a proseguir. Él nos ayuda, nos auxilia. Y cuando terminamos le damos gracias al Creador que utilizó mis manos para seguir mi obra. Y cuando hacemos eso, nos sentimos realmente satisfechos de haber cumplido con nuestra obra y con la ayuda que nos prometió nuestro Creador. Gracias.